Going on, everybody? It's your boy Broadway Joel, the voice of Dominican boxing, and today we have a very special guest coming on, Hector Luis Garcia. This is the man that will be facing Gervonta Tank Davis on January 7th in Washington D.C. Obviously, you guys know I'm the voice of Dominican boxing, so I will be having him on my channel. We will be discussing how this fight will go, what his plans are, who he's sparring, how did he find out about the fight, all that good stuff. And if you guys are familiar with my interviews, you guys know that at the end always allow the fans to call in and ask their own questions. So once my portion of the interview is over, I will be opening up the phone lines for you guys to call in, ask your own questions. But I'm very excited to interview Hector Garcia. This is somebody who's a very accomplished amateur. I've had the pleasure of meeting him a few times. I also have the pleasure of interviewing him a few times. This will be another time that I'm interviewing him. We're familiar with each other. We have a good relationship. I'm glad that he's coming on. When there was rumors swirling around, he was a bit hard to contact, which I understand. He probably was given the order like, hey man, don't talk to nobody, don't spill the beans until everything is signed. And listen, the last thing I want is to call somebody a big fight. So I actually appreciate him not telling me and not calling me or anything like that. But he's coming on the show now, so that's all that matters. I will be having him on the show, and yeah, I'm excited. I'm excited, man, and I hope you guys are excited too, because this is the first time, and you guys can correct me if I'm wrong, and I don't think I'm wrong. This is the first time a Dominican is headlining a major pay-per-view card. He may be the B-side, and sure, whatever, that's fine. But this is the first time we're headlining a major pay-per-view where he's in the main event, where, he's fighting the big star. He's getting the opportunity. We've never in history, Dominican boxing history, ever got the opportunity against a cash cow. We never had nobody to fight Mike Tyson. We never had no big guys. We never had anybody to fight Julio Cesar Chavez. We never had anybody to fight De La Hoya or Floyd or Pacquiao or Oscar. None of the big money guys. We never had somebody as popular or as good enough to fight them in their primes. But now we do. We have somebody who's going to be going in the ring with he's probably the second biggest draw, third biggest draw in boxing, somewhere around there. Canelo's number one. What, number two? Maybe Fury. Is Tank number three? I don't know. Oh, speaking of him, I have him here now joining the stream. Just a little bit. Okay, no problem. All right. Oh, so they're not ready yet. So we'll just wait until he gets set up. But yeah, no, I'm super excited about this fight, man. Hector, yeah, man. Hector, I see in the chat people saying, man, Hector Garcia ain't no tune-up. Hector Garcia is not a tune-up whatsoever. This is a major step up in competition for Tank, believe it or not. This is the best fighter Tank has ever fought. I'll take that. I'll take it that a step that far. He may not be as accomplished as Leo Santa Cruz, but I thought Gervonta had such a significant size advantage, and I mean like weight wise over Leo Santa Cruz, that I want to say that Garcia, although he is moving up in weight, it isn't exactly an easy task here at hand. So now I have Hector here ready for me. Hector, mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? Hola, ¿qué tal, hermano Joe? ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias. Primeramente quiero decirte muchas gracias por darme el tiempo y la entrevista. Yo sé que tú estás ocupado y estás descansando, estás haciendo mucho ejercicio. Te quiero dar muchas gracias por darme el tiempo para hacer la entrevista. Ok, no hay problema, ¿sabes? Hoy es domingo y hay que aprovechar el tiempo. Okay. All right. So, listen, at first I thought you were mad at me because when I was calling you and I was hitting you up for this interview, when there was rumors swirling and it wasn't confirmed, I was like, man, what I do to Hector that he's not picking up my calls? Oye, yo pensé que en un momento tú estabas quillado conmigo, que yo te estaba tirando y tú no me estabas respondiendo.
cuando había rumores, yo No, dije, ¿por qué yo le hice a Héctor que él no me está respondiendo? Él siempre me responde. no, lo que no quería era como dar, 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 dar una respuesta sin tener nada seguro todavía. Okay. He says that the reason he wasn't picking up my calls, he didn't want to give me an answer or response without having everything set up. So when was the first time did you hear that this fight was a possibility? ¿Cuándo fue que tú escuchaste que esta pelea será una posibilidad? ¿Cuándo fue que te dieron esa información? Bueno, me la habían dado unos días antes de confirmar, pero yo no podía decir nada porque nada era seguro. Ya cuando se, se filmó, pues ya tengo luz verde para aclarar a todo el mundo. Entonces, hace como una semana que te presentaron esta pelea. Sí, sí, más o menos. Okay. He says that he found out about a week ago that this fight was a possibility, and and once he did, he was excited and he was getting ready for it, but he couldn't say nothing because nothing was set. Uh, how did it feel when you knew this was like real thing, like this was something that really was going to happen? What was that feeling like when it hit you? Eh, ¿Cómo te sentiste cuando ya tú sabías que esto era real, que como que esto iba a pasar? ¿Cómo eso se sintió para usted? Bueno, primeramente para mí, extremadamente orgulloso, de verdad, porque no todo el mundo tiene oportunidades y se me está dando a mí, la estoy aprovechando y más ganas, más deseo. He says he was very, very, very proud of this. He said that not a lot of people get this opportunity, and he's being presented to that opportunity, and he's going to take full advantage of it. Uh, so after your fight against Gutierrez, you went to the Dominican Republic, and then you came back. How long were you in the Dominican Republic and resting or vacationing or whatever you want to call it, and then you came back to Las Vegas? Después de la pelea con usted y Roger Gutiérrez, vi que usted fue a la República Dominicana y duraste poco tiempo y volviste a Las Vegas para entrenar. ¿Cuánto tiempo fue que usted duró en la República Dominicana? Aproximadamente 2 meses. 2 meses. No meses. Sí. Okay. He says approximately about 2 months he lasted out there, and then he came back to Vegas. So obviously you just said that you found out about this fight about a week ago. So before a week ago, who did you think you were going to fight next? Like, who did you have in mind that probably is going to be presented to you? Usted acaba de decir que usted te dio cuenta que esta pelea fue una posibilidad hace como una semana. Antes de que te presentaran esta pelea, ¿quién tú tenías en mente como que, lo más posible que voy a pelear con este? ¿Cuál era el peleador que tú tenías en la mente? Como que, quizá es con este que voy a pelear. No, yo tenía en mente que con el mismo. Ah. Sí. Claro, porque uno está al nivel y dije, me gustaría esa pelea. Okay. Y uno se enfoca en eso y a veces las cosas se coinciden. Y más cuando ya tiene una pista de que posiblemente, porque todo es por el nivel, ya como uno está, ¿me entiendes? En la posición. Okay. La cosa va- Mhm. He said that that's exact. Gervonta was exactly who he had in mind. He would be fighting next. He goes, I'm on his level. He goes, we on the same level. He goes that he put that in his mind. And a lot of times when you focus on things and you manifest it. So he said that that's what he was focused on. But he feels that they see the level he's on and they agree that they're on the same level, and that's why he's getting the fight. How long did you stand on staying at 130 before this fight got announced? How long did you plan on staying at 130? ¿Cuánto tiempo tú tenías planeado quedarte en la 130 antes de anunciar esta pelea? ¿Como cuántas peleas tú tenías en tu mente que iba a quedarte en la 130? Bueno, no, yo voy a seguir peleando en las 30.
porque 30 y 35 para mí son dos pesos iguales, ¿me entiendes? Para mí, me siento cómodo y, y pienso sí también hacerle una defensa a mi título, claro, o cuantas sea, las que sean posibles. Okay. He says that he still plans on staying at 130. He goes, but he looks at 130 and 135 kind of like the same division. He goes that he says at 130 he does feel comfortable, and he definitely wants to make a defense of his title and possibly even more defenses at 130. Yeah. So moving up doesn't concern you. The weight, maybe Gervonta's a little bit bigger than fighters you faced in the past in terms of weight, or you will have on more weight. Maybe you'll move a little different than you did at 130. That does not concern you. No te preocupa como pelear con un 135 que tú nunca lo has hecho en tu vida. También usted que va a subir de peso, uno nunca sabe cómo el peso le va a afectar a usted en el ring. Eso, tú no tienes preocupación como el peso de Gervonta y el peso te va también como tú, que va a aumentar, te va a afectar. No, ninguna. No tengo ninguna preocupación porque, como te había dicho, son dos pesos que para mí son iguales. ¿Entiendes? No tengo ninguna complicación, ningún problema, nada, absolutamente ningún tipo de problema con eso. He goes, no, I'm not worried one bit. He goes, like I mentioned, 130 and 135 are pretty much the same weight. Like, what else he said? He said basically it's the same weight. He's willing to fight anybody, and that he has absolutely no worries whatsoever regarding the weight. So you had a long amateur career. You won silver 3 times in the Pan American Games. You never got the gold. In the 2016 Olympics, your fight was one of the fights that was corrupted, and you were cheated of gold in the Olympics. Do you think this fight is somewhat like will cement your legacy, will make up for those I want to say, I don't want to say failures, but for lack of a better term, failures in the amateurs? Do you think this fight will replace all that? Usted tuvo una pelea en los amateurs muy buena y ganaste 3 plata en los Juegos Panamericanos, en la Olimpiada, una corrupción que una de las peleas tuyas estaba en la lista que tú sabes que estaba corrupta y que le dieron la decisión al otro que no debería ser. ¿Tú crees que si tú ganas contra Gervonta, esa como que al legado tuyo va a arreglar todo eso? Que claro, nunca llegaste a sacar oro en los Panamericanos ni en la Olimpiada, pero como que en la profesional sí llegaste a ganarle uno de los más fuertes. Sí, ¿qué te digo? En mi carrera aficionado, mi objetivo era obtener una medalla olímpica. Por eso demoré un poco más en el boxeo aficionado, porque mi sueño era una medalla olímpica y luego saltar al profesionalismo y hacerme campeón mundial con una carrera invicta. No tuve la medalla olímpica por la injusticia que existen en los Juegos Olímpicos, ya como uno es de un país pequeño y eso. Y fue de verdad una decisión controversial y eso me afectó mucho y di el salto al profesionalismo y le eché ganas y logré el campeonato. Y ahora una pelea con Gervonta para mí es la pelea más grande que voy a tener en mi carrera, en toda mi carrera. Y ganándole a Gervonta será un legado, para mí, no, tú ni te imaginas. Muy grande, porque es para la historia, siempre. Eso no se va a olvidar jamás. Okay. He says he had a long amateur career, and the reason he had a long amateur career because his dream was to become a gold medalist in the Olympics. He says that in the Olympics he lost due to an injustice that happened to him because he comes from a small country. He also said that once he went to the pros, he went and he accomplished his dream of becoming a world champion and staying undefeated, which he is right now.
He goes, a win over Gervonta, it's unimaginable how much this would be. He goes, I think this is the biggest fight of my career and is going to always be the biggest fight of my career. And that's how he sees this. This fight can cement his legacy. Do you feel any pressure going into this fight? Because I'm not sure if you know, you're the first Dominican to ever headline a major pay-per-view. Usted siente como una presión, está un poco nervioso porque no sé si usted sabe, usted es el primer dominicano que va a estar en una pelea estelar en pay-per-view en la historia. Entonces, usted no tiene como una preocupación o nada o nervio de eso. No, no, si supiera que no, porque ya he estado, ¿qué te digo? En eventos grandes, estelares, y eso no me preocupa, ni me pongo, sí, incluso es lo contrario, yo estoy ya como ansioso, ¿me entiendes? Esperarle a Dios que la ansiedad no me afecte, pero que sea para bien, es lo que te puedo decir. Okay. He says no, he's not nervous. He's been a part of major events before, whether it be the Olympics or he himself being a main event. Uh, he says that also, if anything, it's the opposite. He's not nervous. He's anxious. He's anxious for this fight, and he's anticipating it, and he's hoping that this anxious feeling doesn't affect him in the ring. But no, he's not nervous at all. Will this be the biggest win in Dominican history? You beating Gervonta Davis? Esto sería la victoria más grande de la República Dominicana en el boxeo histórico. Sí, sí, claro, porque de hecho un dominicano no ha peleado con una figura como Gervonta y yo soy el primer dominicano que pelea con una figura en el boxeo profesional a nivel mundial, ya que un boxeador que viene escalando de menos a más y se ha mantenido, y creo que va a ser va a ser histórico esa noche. He goes, yes, this will be the biggest win in Dominican history. He goes, no Dominican fighter has ever fought a fighter of this caliber. And to pull off this win, it will be something historic. Do you know who you will be sparring to get ready for this fight coming up? ¿Usted sabe con quién va a estar haciendo los sparring para prepararte? Sí, sí, claro, ellos tenemos varias opciones ahí, tenemos varios peleadores zurdos y bueno, bastante bueno. Tienen el timing de él y ahí vamos a poder deletrar más su boxeo. ¿Usted conoce los nombres de ellos? Sí, sí, pero me lo voy a especificar, me lo voy a guardar, ¿me entiendes? Porque no me gusta exactamente. Okay. He says he will be sparring a few southpaws that they have over in Vegas. He goes that he's not going to say the names just because he doesn't want to give away his game plan or anything like that. But yes, he is having a lot of southpaw sparring, and he goes some even have the same kind of timing that Gervonta has. Edwin de los Santos and Ederson Garcia are sparring Michelle Rivera. Any chance, after they are done helping Michelle, they fly out to Vegas and help you? Edwin de los Santos y Edison La Maraña García, ellos están ahora en la Florida haciendo sparring con Michelle Rivera. ¿Será una posibilidad que después que ellos terminen ayudar con Michelle, que vayan a La Vega, ayúdate usted? Bueno, serían opciones, porque acá también tiene el mismo ritmo, el mismo estilo de ellos. Y puede ser que quizá porque nosotros tengamos una, un compadreo, ellos tienen el ritmo y cosas, pero quizá por el compadreo no va a haber quizá ese fondo, ese aire para agarrarlo. ¿Me entiendes? Sí, ellos me ayudan más hablándome, diciéndome, mira, Hector Luis tiene que como que hacer esto, hacer cosas, pero
como somos paisanos, va a haber consideraciones en el sparring y quizá eso pueda afectar. Es mejor tú hacer el sparring con alguien que no te considere, que tenga el mismo timing, pero que no te considere, que te meta los pelos para adentro, como decimos nosotros. All right. He goes, those guys, Edwin de los Santos and Ederson Garcia, they're definitely options of sparring, but they help me more, like maybe telling me outside the ring what I should do, and you know, and telling me like, oh, move your head, or you do certain strategies in the gym. He goes, because sometimes when you're sparring somebody from your country, they may not want to go as hard because you know they got love for you, and they're your they're your friend, and they don't want to hit you hard. He goes, I'd rather spar somebody who I'm not friends with, somebody who's gonna go to try to knock my head off. So I'm prepared for the worst. That's basically what he said. But he goes, you know, also that he doesn't feel that those guys I mentioned have the same kind of like rhythm and timing as Tank do. Uh, uh, how, how do you feel that Tank already has another fight lined up? You know, he has the Ryan Garcia fight just already lined up for April. How does that make you feel? ¿Cómo te hace sentir que Gervonta ya tiene una pelea como hecha con Ryan Garcia, que en abril, entonces él dice que él te va a ganar a ti en enero y que ya en abril le va a pelear con Ryan García? ¿Cómo tú te sientes con que él tiene ya esos planes? Bueno, yo me siento orgulloso de su planes porque él está muy seguro y eso es importante en un boxeador, tener seguridad de que, de que él me va a ganar y luego le va a ganar a Ryan García. He says he's happy about that. He's happy that he's so confident that he's gonna beat him and go right to Ryan Garcia and beat him. He's happy about that. And ¿tú crees well, you think he's a little bit overconfident, the fact that he has another fight schedule when he has you in front of him at first? ¿Tú crees que te está subestimando, como diciendo como que que a este yo le gano, como que no es nada y me voy para Ryan García? ¿Tú crees que él te está subestimando? Bueno, yo siento que o sea, se siente superior. Lo que él diga, eso es. Lo que él diga, eso es. Tranquilo. He says, you know, Gervonta obviously feels he's superior than me. Then, you know, if that's what he says, then we'll go by that. He's better than me. He's superior. Do you feel like you need a knockout to win? Because you know, maybe you know, you know, they'll give him the decision even if you do win. Do you feel like you need a knockout? ¿Usted siente que lo va a necesitar noquear? Porque mucha gente dicen que como que tú sabes, para tú ganarle una decisión como que se hace difícil, como que puede ser que tú le ganes, pero que se la roben. ¿Tú crees que tú necesitas un knockout? Bueno, en esto en el boxeo nada está Cristo, todo es posible. Cualquier cosa puede terminar en un combate. Ya cuando se trata de dos peleadores que son muy experimentados y de poderes, cualquier cosa puede pasar. A mí no me gusta como determinar mi expectativa debajo del ring. Me gusta hacerlo en el ring, ¿me entiendes? Pero yo estoy positivo, sé que voy a pelear con un boxeador grande. eh, Esa es mi motivación, ¿me entiendes? Y, y hacer mi trabajo. Entonces tú no te preocupas de los jueces. No me preocupa nada de eso. No me preocupa la sede, no me preocupa los jueces, la promoción, nada de eso. En realidad, realmente me siento muy positivo. Okay. He said, with God, anything is possible. Anything is possible with God. And the fact that, you know, it's a boxing match, anything is possible. Anything can happen in the ring. I don't like to worry about, you know, who's the judges, where's the fight, or what network we're fighting on. I try not to worry about those things. I try to worry about just me doing my work and letting the balls fall where they may. Does your family know how important, how big this fight is? Uh,
la familia de usted, ellos saben qué tanto importante, qué tanto grande esta pelea. Ellos como que tienen ese concepto en la mente que este es un evento muy, muy grande. Sí, sí, de hecho están muy motivados. Me están dando, me están dando toda la vibra desde la distancia. De hecho, van a estar por ahí apoyándome. Mi hermano que vive cerca, tú sabes quién es, Orioli, Sí, sí, sí. ahí en Maryland, y él tiene un público, un fan, que yo digo, el peleador eres tú o soy yo. La fanaticada es el que me la consigue. He Sí, says that yes. Oh, iba a decir algo. sí, sí, y Okay. que están listos, ya están esperando que, ya Los publiquen tickets. los tickets para empezar a comprar. Sí, creo que el lunes van a estar disponibles. Así que voy a contar con el apoyo de mi familia Sí, sí. en un Okay. evento tan importante como este. Okay. He said that yes, his family does know it's a big, big fight. He has a brother who lives in Maryland, which is close to Washington D.C., and his brother, who's a character. You guys haven't met him, but his brother, who's a character, he says he got more fans than me. Like and that the his family in the Dominican Republic, they send him all types of good vibes, all types of prayers to wishing him the best, and he does plan to have a few fans and family at the fight. Uh, what did your family say, specifically your brother, who we know is a character, and your wife, and your father, mother? What did they say when you tell them you got the fight, you signed it, it's a done deal? Eh, ¿Qué dijo tu familia cuando tú ya le dijiste, oye, la pelea está hecha? Especialmente el hermano tuyo, que tú sabes que es muy, ¿sabes? Como que es de lo mío, es de lo mío. Eh, También tu esposa, tu papá, tu mamá. ¿Qué fue que ellos te dijeron cuando ya estaba oficial la pelea? bueno, primero Orioli, porque es el que más está al lado mío, y me decía, Héctor Luis, ¿cuál es tu próximo rival? Él, desde que yo llegué acá, ¿cuál es tu rival? Y yo, tranquilo, que eso se está moviendo. No te puedo declarar porque todavía no se ha confirmado. Y cada vez que me hablaba, como ansioso así, y ¿cuál es tu próximo rival? Y yo, tranquilo, que cuando la campana suene, cuando el boom, cuando la campana suene, que haga el boom así, tú vas a decir, ¿qué? ¿En serio? Y así mismo pasó, y nada, y toda mi familia también están sumamente orgullosa, los que me dicen siempre lo mismo, que que no tengo un tío que viví con él, que él es enfermo con el boxeo, me dice siempre: "Héctor Luis, ve siempre como que tú eres", ¿me entiendes? No te creas la última cosa, prepárate bien, física y mentalmente, tú vas a pelear con un buen peleador, haz tu pelea inteligente, como siempre lo has hecho, tú tienes toda la herramienta para vencerlo. Confía en ti y échale ganas. Uh, he said that when he told his brother, well, he goes that when he first came back to Las Vegas, and told his brother was just calling him, who are you gonna fight next? Who are you gonna fight next? Who are you gonna fight next? And he just kept telling him, be patient, don't worry, because when I tell you it's gonna be like a bomb, it's gonna blow up, it's gonna be a big fight. And he said that his brother just kept hitting him, and that when he told him, he was very, very excited. And he also mentioned that one of his uncles that who he lived with for a certain amount of time told him, hey man, you always gotta be humble no matter what. Right now you're fighting a big, big fighter. Just stay humble, work hard, continue to do what you do, and like basically like keep pushing yourself up until you accomplish your goal. But, quiero darle la oportunidad a los fanáticos que llamen y te hagan preguntas directamente. Eso está bien con usted. Sí, sí, claro. All right. Guys, I'm going to put the link in the chat. Anybody who wants to make a phone call. By the way, I have please, one question at a time. Just one question, then I'm gonna let you go. I understand, you guys want to ask a lot of questions, but you got to remember this guy's in training camp. Today's his rest day. I don't want to keep him here too long. So one question per person. I put the link in the chat. Click that link. You guys can ask him correct a question you guys want to ask him directly. And and if you don't speak Spanish, I can do the translation for you.
A todos los que están escuchando, puse el link en el chat. El que quiere hacer una pregunta, dale en el link. Una pregunta por persona, porque quizá él ya está él está en entrenamiento. Hoy es domingo, hoy es un día de descanso. Él me está haciendo el favor a mí, porque tú sabes, yo y él tenemos una relación, pero una pregunta y te dejo ir. Ok. Okay. Ask Hector, to his knowledge, did the WBA set a deadline for him to decide if he come back to 130 and defend his title after the Tank fight? Están preguntando si después, si el AMB en algún momento te dijo a ti, ok, si tú subes al peso, te dieron como un cierto tiempo para volver para abajo a la 130 para hacer una defensa, como que te dieron una fecha. No, básicamente no hemos determinado eso, no me han dado la fecha, pero sí, la compañía me habló de que sí, que va a ser posible. Okay. He said that the WBA has not given him any kind of deadline or situation, but one thing that his promotional company did tell him is that no matter what, whether win or lose, he'll have the option of coming back down and defending his title. Like win or lose, his title at 130 won't be vacant whatsoever. Tengo a alguien aquí llamando. Ari, de lo mío, ¿qué es lo que, De mi lo hermano? mío, ¿cómo está mi hermano? Bien, bien, bien. Oye, quería decirte que nosotros como dominicanos estamos bien felices y orgullosos que te dieron la pelea, porque nosotros sabemos que tú eres alguien que te merece esa pelea, tú sabes, con el año, bueno, las últimas 3 peleas que tú has hecho y el gran año que tú has tenido este año. Quería preguntarte mentalmente cómo tú te preparas, porque sabemos que Gervonta es un muchacho que tiene una buena pegada. Mucha gente habla de su pegada, pero muchas veces no hablan de qué tan bueno él es boxeando, porque él sí tiene es muy buen boxeador. Mentalmente, ¿cómo tú te preparas como para entrar a la boca del lobo? Porque sabemos que esa es su casa, muchos fanáticos van a estar ahí, y donde quiera que él va, todos los fanáticos van. ¿Cómo tú te preparas mentalmente para eso? Bueno, yo me preparo mentalmente en hacer lo que tengo que hacer ante un escenario, ya que él tiene su publicidad, tiene todo, está en la casa. Y yo físicamente me siento al 100 porque de hecho yo he peleado en la casa y en la casa del boxeador y me siento normal, sin presión alguna, sin preocupaciones. Siento, porque esto es un deporte y yo soy profesional y gracias a Dios que tengo la madurez y ya sé manejar esa parte. Bueno, gracias por tu tiempo, échale ganas y nosotros vamos a estar ahí apoyando y métele mano para allá. Suerte, tigre, cuídate. Okay. Joel, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Okay. All right. So the question was like, obviously we all know Tank is a big puncher, but he's also a good boxer. How are you going to prepare for that? His response was like, you know, that he's somebody who's always prepared, that right now he feels like he's prepared 100 times. Like he's at 100 right now in terms of preparation. He feels physically good. And that he's fought in other people's hometowns before, beat them. He goes, this isn't something new, that he's motivated and he's going to be ready for anything that Tank brings to the table. Al Montas, de lo mío, ¿qué es lo que, mi hermano? Dímelo. ¿Cómo te sientes, Héctor? Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Estamos bien aquí, tranquilos, orgullosos de usted, representándonos. Una preguntita. Después que tú le ganes a él, la revancha, ¿va a ser aquí en Nueva York? De hecho, todavía no he determinado, pero esperemos en Dios que sea por ahí. Ojalá que sí, porque así, quien dice, peleen en agosto, tú sabes que es el mes de la restauración de nosotros, y así todo el mundo coge para allá como quiera. Llenamos estadio. A celebrar, claro que sí. Ya tú sabes, mucha suerte, que se mantenga enfocado y ya tú sabes, a tu trabajo y para adelante, vamos a ganar. Gracias, positivo, va a ser un gran éxito. Gracias, Gracias. Hermano. Ya tú sabes, suerte. Gracias, brother. Al Montas, muchas gracias, mi hermano.
So the question was, all right, after your win, we know there's a rematch clause. Will the rematch happen in New York so us Dominicans could show out and show support? He said that as of right now, those details haven't been worked out, but he goes, hopefully it will. Hopefully it will. The caller also mentioned that August there's a restoration holiday here in the Dominican Republic, and that way people will be more motivated to go and see him and support him in August. And Hector says that he hopes and wishes that the fight is there. Tengo aquí. Alguien está preguntando si para la pelea se va a dar el himno nacional dominicano. ¿Y quién usted va a elegir que cante el himno nacional? Bueno, si será un hecho, yo elegiría a Fernando Villalona. Okay. Sí, que es una canción de él que siempre subo, ¿me entiendes? Y para mí sería un honor, de verdad que sí. So the question was, will there be the Dominican national sung at the fight, and who would it be? He said that hopefully there will be the Dominican national anthem will be sung, and that he would choose Fernandito Villalona, who's a singer in Dominican Republic, to sing that. He goes that in almost all his fights he has a Fernandito Villalona song playing. Do you have anybody who's gonna bring you in as far as like a rapper or a singer bring you in like for your walk-in, or do you just plan on having music while you walk in? ¿Usted tiene planeado como un artista que te salga como un rapero, un cantante que salga ahí que cuando tú estás saliendo, o tú planeas como solo tener la música y tú sales así? Bueno, me gustaría el lápiz consciente con la canción de Dominicano. Sí. Yeah. Pero si sería posible, sería también un éxito en dado caso de que Fernando Villalona no me entiende. No puedo. Okay. He says that he would like Lapi Consciente, who's a rapper in the Dominican Republic, to walk him out. He has a song called Dominicano, and that's a fight. That's a guy he would like to walk him out. Guys, if you guys want to ask a question, let me know now because I'm about to let him go soon. So please, if you want to call in, let me put the link again because it probably went up real high. If you want to call in, do that now because I don't want to let him go and then you guys be mad that I didn't give you guys the option to call in. So the link is in the chat. Click the link. And by the way, hit that like and subscribe button if you haven't already. Send the super chat if you're at work and you can't talk, but you want to ask a question. Send the super chat. I'll ask the question. And if you can talk, the link is in the chat. How did Bob Santos and your other counterparts, Victor Santillán and Eric Mini Pac-Man Rosa, react when you got the fight? ¿Cómo tu entrenador Bob Santos y los dos dominicanos que están allá con usted, Victor Santillán y Mini Pac-Man, cómo ellos reaccionaron cuando tú ya estaba la pelea firmada? Bueno, increíble. El Mini Pac-Man y Santillán, ellos son pesos chiquitos, pero me cargaban como que si son pesos super, son como que si son pesos heavyweight. Y me cargaban, pero fuerte. Y eso, vamos, ánimo, ya, la oportunidad, esa es la pelea que todos queremos, la pelea grande. Vamos, esto, el positivo. Y yo le digo a Armenia y a Santillán, sí, pero céntrense también en su pelea. Es muy importante mi pelea para mí, para ustedes, mi país, pero también tienen que centrarse en su pelea. Ellos tienen ese deseo, esa gana. Y vos, Santo, dice, quítate. Vos, Santo, es un hombre que es incansable en su trabajo y un hombre que siempre está positivo, entregado y brindando todo el apoyo para que nosotros demos lo mejor de sí en cada pelea y escalemos de cada pelea es un escalón más, porque la oportunidad hay que aprovecharla y eso es lo que estamos haciendo. Buena pregunta esa.
He said that that Mini Pac-Man and Santillán, they're both like lower weights. Mini Pac-Man's a straw weight, and Santillán, he's a bantamweight. And he goes that once the fight got announced, that they were picking him up, raising him in the air like if they were both heavyweights. They were both like super excited. This is the fight we needed. This is the fight we wanted. This is the fight we needed for the country. Wow, one of us is finally getting the opportunity to be on a big platform. He said that he was telling them like to calm down, like to, you guys still got fights coming up. You guys need to focus on that. But they were so super excited for him about the fight, and that they were happy. He also said that Bob Santos is somebody who's a very, very hard worker, somebody who works tirelessly to get them in shape. Was telling him like this is a big opportunity and how he needs to focus and everything needs to be done the right way, for them to pull off the victory. And but basically that was his response. He also said that was a good question. There was a couple super chats, right? Did I miss? Oh, no, yeah. It's just one. Alguien está preguntando, ¿cómo se va a defender del uppercut de Davis? Bueno, ya nosotros estamos listos para eso. No, de verdad, no me gusta como mi expectativa, porque tú sabes, pero estamos trabajando en eso. Muchas gracias. Y eso, si se pega una vez, 2 veces no. 2 veces con él. Sí. He said that the question was, how is he going to defend himself against Gervonta Davis's uppercut? He said that he doesn't really like to talk about those things because, you never know. You're talking about these things online and you don't want to give up a game plan. But he goes, if it does land once, just know it won't land twice. So, all right. Looks like nobody else wants to call in. So I'm about to let him go. I don't have any more questions unless you guys, have something else. One last minute want to call in. I'll let him go. No, muchas gracias, Héctor. Primeramente, quiero decirte muchas gracias por darme esta entrevista. Yo estoy muy agradecido. Tú sabes que yo soy alguien que te ha apoyado desde el principio y que siempre voy a estar ahí. Y yo estoy tan alegre que fue a usted que le dio esta oportunidad. Ahí tengo a alguien llamando. Tengo aquí Punch Drunk Boxing. Yo. Dímelo, Broadway, dímelo, Hector. ¿Qué es lo que? Dímelo, señor. ¿Tú crees que te están faltando de respeto? De que te están diciendo que tú eres el tune-up y tú eres el campeón de Real y eres el campeón de Mickey Mouse. ¿Cómo te sientes que te están llamando a usted el tune-up? Que tú sabes que te tienen a usted para que lo preparen a él, para Ryan García. Si tú eres el García que él tiene el título, el García de verdad, el García el campeón de verdad, porque Ryan García no tiene nada. Y Gervonta Davis tiene un título de Mickey Mouse. Y esa falta de respeto, Hector García. Dime, ¿qué está pasando aquí? Bueno, mira, ¿qué te digo? Gracias, hermano. A mí me gusta eso, ¿me entiendes? Yo soy, realmente soy un peleador que no me gusta subestimar al rival, ¿me entiendes? O sea, yo me creo al menos que el otro. Siempre, ¿me entiendes? Siempre. Y esos son los rivales que me gustan. Y me gusta eso. Me gusta que la persona se crea en la máxima. Y es cuando realmente uno la tiene. Y ellos confían en ellos. Yo también confío en mí y tengo confianza y tengo los fundamentales. Y Ryan García es un peleador que te digo, de redes sociales. Y incluso si tú te fijas en mi Instagram, yo no tengo ni tantos seguidores, ¿me entiendes? Sí. Yo no soy tipo de eso. Y yo realmente, yo soy deportista, yo soy boxeador. Y Ryan García es ¿qué te digo? Mayormente él vive de las redes. y los peleadores que pelean. Dilo como es. Claro, exactamente, ¿me entiendes? Y yo me siento el verdadero García. Es más,
¿qué te digo? Él y yo lo considero como una familia por el apellido. Pero el de pura sangre soy yo, porque siempre hay uno que como que, si son García los dos y son boxeadores los dos, hay uno que como que medio cobarde, el otro es más puro, ¿entiendes? Así. Somos todos ellos. Así. Pero gracias, man, te estamos apoyando. Thank you, Broadway Joel. No Thank you, problem, Hector bro. García. Gracias. January 7th, ya tú sabes, enero 7. Estamos ahí. Gracias. Positivo. All right, Punch. Thank you so much, Punch. You're welcome, brother. All right. Dame traducir ahora. So the question was, how does Hector feel that he's being called a tune-up for Ryan Garcia, and how he's a real champion? He has a super championship. Meanwhile, Tank Davis has a Mickey Mouse belt, and that he's going to be fighting Ryan Garcia, who doesn't even have any belt, and he's not being called a tune-up. How does Hector Garcia feel about that? And he says he actually loves that. He loves that he's being underestimated, that he goes that he's not a fighter that ever underestimates anybody. He goes that there's two Garcias. Yes, Ryan Garcia and Hector Luis Garcia. He goes, but I'm the real Garcia. He goes, I kind of look at him as family because we're both Garcias, but there's always one Garcia that's more tougher, one Garcia that's not a coward, one Garcia that's a serious guy, and I'm that Garcia. And he also said that Ryan Garcia is somebody who lives for social media. He goes, if you look at my Instagram, I barely don't even have a lot of followers. He goes, that's not my thing. I'm a fighter. I'm a sportsman. I'm an athlete. I don't care about social media. I focus on the ring. Meanwhile, Ryan Garcia be focusing on Instagram and getting followers and all this stuff. Well, he goes, we're just cut from two different kinds of cloth. And that he loves he's being underestimated and being looking as a tune-up. Ahora que están llamando la gente ahora. Luis, de lo mío. ¿Qué lo que? Dime a ver, ¿qué lo que? Te tengo a Héctor García ahí. Esto, mi hermano, saludos, bendiciones. Y espero que estés ready para esta pelea, mi hermano. Amén, muchísimas gracias. Vamos a estar más ready, para esto vamos a estar más ready que para que todas las que han pasado. Gracias, hermano. Así será. ¿Tú crees que puede haber una posibilidad de que Carlos Adame esté en tu esquina contigo esa noche? Creo que sería una buena opción ayudarte en la esquina. Sabemos que vos Santos no habla mucho español y creo que Carlos Adame te puede dar como más, ayudarte más en la esquina también. Va a ser posible, sí, él estar allí en la pelea. No sé si me lo pongan en la esquina, pero él va a estar ahí en la esquina apoyándome, créeme. Y para mí es un orgullo porque somos dos boxeadores que venimos desde abajo juntos y hoy en día estamos cosechando los frutos, ¿me entiendes? Ok, muchas gracias, mi hermano. Siga para adelante, bendiciones para la pelea. Estamos todo el mundo apoyándote y ya somos ganadores. Ok, gracias, hermano. Muchas gracias. All right. Muchas gracias, Luis. All right. So the question was, is there any possibility Carlos Adames could work his corner, be a second cornerman? Because we know Bob Santos doesn't really speak Spanish. And, Hector said that, maybe it's a possibility, but he doesn't know. But what he knows for sure is that Carlos Adames will be there, will be in his corner, will be at the fight, but doesn't know if he'll be in the corner as far as working the fight. Tengo aquí Ari otra vez. Ari, de lo mío. Regresé de nuevo porque tenía otra pregunta. Gracias, Tigre. Te quería preguntar, en pelea antepasada de Gervonta y Davis, nosotros hemos visto que los peleadores le han dicho algo como que le ha molestado y eso como que motiva a Gervonta más para darle su golpiza y van, tú sabes, como por ejemplo contra Rolly, contra Mario Barrios, el equipo de él dijo algo como que Gervonta y el equipo lo cogieron como personal. Entonces, obviamente tú dijiste que tú no te tienes que preocupar por promoción, tú no te tienes que preocupar por nada de eso, pero tú tú estás pensando como quedarte tranquilito, calladito, como antes de la tormenta, para que así tú no le des más motivación a él, como tratar de venir como un león por encima de ti.
Exacto, exactamente, ¿no? Porque de hecho yo decir soy así, ¿me entiendes? No me gusta, no soy un boxeador de estos peleadores que son bocones, y a mí me da igual eh, que él venga como una tormenta o venga pasivo, ¿me entiendes? Yo sé que el trabajo que tengo que hacer ahí arriba. Okay. All right, that's it, Ari. Bueno. No, Gracias, that's it. Pues gracias. Y suerte con todo y métele mano para allá. perfecto, muchísimas gracias, hermano. Gracias. All right. So the question was like, Tank in the past has said that certain fighters had said something that motivate him, like as far as trash talk, and then that's why he'll fight a certain way because he'll be extra motivated because it was trash talk. Hector says that he's not the type of fighter to trash talk. That's just the way he is. He's respectful, and he goes that if he was to come out aggressive because I said something, or if he was to come out more passive because I didn't say anything, he goes, it really doesn't matter for him. He's gonna fight. He's gonna fight his fight, and he's not worried about anything. Ok, ya esos son todos los toda la gente que están llamando. Ojalá que tú disfrutaste, que te puse ahí todo tu dominicano, tus fanáticos dominicanos que te llamen, te hagan tu pregunta, y tú sabes que el apoyo siempre va a estar aquí, gana, pierde, empate, lo que sea, el apoyo siempre va a estar aquí en este canal. Nosotros te queremos. Te doy mil gracias por darme tu oportunidad. Yo sé que tú estás en campamento, hoy domingo, un día de descanso, está haciendo el sacrificio para darme esta entrevista, y te quiero decir muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Perfecto, gracias a ti, hermano, y gracias a mi gente dominicana que están en sintonía. Yo sé que eso, para más que un orgullo para ellos, ¿me entiendes? Ver a un dominicano en esta posición y representando al país a nivel mundial en este tipo de eventos, y de verdad eso me llena de orgullo y más que agradecido, de verdad, extremadamente orgulloso por todo ello. No, yo te deseo mucha suerte. O ahora por usted que gane esta pelea, que yo digo que sí es posible, y el que nuestro dominicano va a reunir toda esa, va a dañar todos esos planes que tiene él de Ryan García, de este y lo otro. El dominicano mío, Héctor Luis García, le va a dañar todos esos planes, y yo voy a estar ahí en sintonía apoyando a mi gente. Y yo declaro que sí. El mío, el dominicano, Héctor Luis García va a ganar. Claro, estamos ready, positivos. Sabes que la esperanza es lo último que se pierde y tenemos fe. Sí. Oye, ya tú sabes, cualquier cosa, si tú quieres venir aquí a la plataforma ahora, aclarar algo o a decir algo, a anunciar algo, tú nada más me tienes que llamar y hacemos los planes, porque usted y yo ya estamos frío. Frío, uno. Pues está bien, mi hermano, hasta la próxima. Pues bien, pues no, ante nada, y quiero exhortarle a toda mi gente que vamos a estar listos para el 7 de enero. Esa va a ser la celebración de Navidad de nuestro país, y agradecido con la compañía Premier Boss en PBC, Jaimon, Luis de Cuba Jr., Boss Santo, mi equipo de trabajo, Showtime, que han hecho que todo sea posible, y me están dando la oportunidad y la estamos aprovechando y echándole más ganas cada vez. Muchísimas gracias. Ok, de nada. Ok. Bien. All right. Guys, that was Hector Luis Garcia. He just pretty much cleared everything up for us, man. Answered all the questions we wanted. I'm super excited for his opportunity. I hope that, he gets the opportunities that we want from him. As far as I feel like, I just hope he gets a fair shake. Put it like that. I hope he gets a fair shake, because if you know how this game go, man, this guy got a big fight lined up, and like if he beats him and it's not super clear where he won all 12 rounds, they may not give it to him, or he may need a knockout. I hope that's not the case. I hope he gets a fair shake. I hope that everything goes well for him. And again, keep this guy in your prayers. Keep supporting this guy. Follow him on Instagram. Matter of fact, let me put up his Instagram here so you guys can know where to follow him. And
and that way you guys can support him in any way possible you can. Hold on one second. Look. For everybody watching, go follow him. Androide Garcia on Instagram. Go follow him right now. Yo, just give that little follow button on Instagram is supporting him, man. So everybody go over there and follow him, man. Go over there, follow him. Show him that we support him. Comment on his last picture. Just comment, good luck, champ. That's all you got to do. Help his algorithm. Help this guy out. He needs all the support, all the notoriety he can. So this pay-per-view could be as big as it can. And when he scores this upset, you know, more people could be more aware from it. But all right, guys, I'm going to end the stream. Thank you, everybody, for showing up. And until next time, peace.